campos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar. Amén, hermanos. Así como están, voy a pedir que encuentren en sus Biblias, por favor, si tienen una Biblia, encuentren el libro de Josué en el Antiguo Testamento y vamos a ir al capítulo 5. Y en esta noche estaremos estudiando del versículo 13 al versículo 15. Este año estamos yendo a través del libro de Josué, capítulo por capítulo, y esto es nuestro estudio bíblico. Gracias. Y tengo mis notas ahí, las presento para que si usted gusta tomar notas, usted tome las notas allí del bosquejo que tengo aquí preparado en esta tarde. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios, hermanos? Gloria a Dios. Estaba grabando aquí mientras cantaban. Mi esposa está en casa, ¿verdad? Salió positiva esta semana. Ella está bien positiva y entonces ya se conectó allí a la página y me estaba preguntando cómo está la iglesia, si llegaron todos los hermanos, si hay visitantes, y le grabé nada más un pequeño video y se lo acabo de mandar. Espero que le llegue antes de que yo llegue a la casa, ¿verdad? Oren por ella, que Dios ya pueda estar negativa este domingo y ya pueda estar con nosotros en la iglesia. Vamos a leer, hermanos, del versículo 13 al versículo 15 del quinto capítulo de ahí de Josué. Yo leo el versículo 13, luego todos el 14 y el 15, ¿ok? Dice el 13 lo siguiente: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Todos en el 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Todos en el 15 otra vez. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a orar. Pídale a Dios, hermano, hermana, pídale a Dios, joven, señorita, que hable a su corazón y que use su palabra para edificar nuestras vidas y para fortalecer nuestra fe. No nada más el día de hoy, sino que Dios use su palabra para ayudarnos en tiempos difíciles. Quizá usted no esté pasando por tiempos difíciles o luchas el día de hoy, pero créame, un día va a pasar. Y cuando eso pase, que usted tenga su mirada en Cristo, que yo tenga mi mirada en Cristo, para que de esa manera podamos siempre darle a Él la gloria y la honra. Vamos a orar todos juntos. Padre amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le damos las gracias por dejarnos a nosotros, sus hijos, este hermoso libro, su santa palabra, nuestro manual de instrucciones. Padre, usted le dijo a Josué que si meditaba en él de día y noche, todo le saldría bien. Y estas palabras no nada más son para Josué, son palabras para su pueblo, para que nunca se aparte de nosotros, Señor, para que día y noche meditemos en él, para que hagamos conforme a lo que en él está escrito, porque entonces nuestro camino, Señor, prosperará y todo nos saldrá bien de acuerdo a su santa promesa. Entonces ayúdanos a prestar atención para retener su palabra y recordarla cada vez que estemos en diferentes situaciones, clamar a sus promesas. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En esta noche, hermanos, quiero hablarles del tema en este estudio bíblico: el príncipe del ejército de Jehová. El príncipe del ejército de Jehová, así como lo encontramos en el verso 14, dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Vamos a ver cuatro cosas en estos tres versículos. La primera va a ser la percepción espiritual de Josué. Vamos a explicar acerca de esto, la percepción espiritual de Josué. Segunda, la valentía de Josué.
Tercero, la manifestación gloriosa del Cristo. Y luego, cuarto, la reverencia de Josué hacia el Señor. Esas van a ser las 4 observaciones que vamos a hacer en este texto. Vamos a explicarlas, vamos a aplicarlas y obviamente vamos a llevarnos algo en nuestro corazón el día de hoy. Pese a que es estudio bíblico, siempre tratamos de dar alguna exhortación para el pueblo y de esa manera fortalecer nuestra fe. Ahí tenemos de los versículos 13 al versículo 15. La primera observación que hacemos entonces es la percepción espiritual de Josué. La percepción espiritual. Mira lo que dice el versículo 13, por favor, dice lo siguiente: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él. Noten ahí la percepción espiritual de Josué. Dice la Biblia que vio a un varón que estaba delante de él. Ahora, este varón, hermanos, como lo podemos ver en el versículo 14, dice que era el príncipe del ejército de Jehová. Este varón, hermanos, es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. El hecho que Josué, hermanos, pudiera ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña, hermanos, que Josué tenía un caminar con Dios. Nos enseña que Josué caminaba con Dios, Josué vivía para Dios, Josué era un cristiano, hermanos, que podía ver las cosas espirituales. Atención a esto, hay gente que no camina con Dios, hay gente que no pasa tiempo leyendo la palabra de Dios, hay gente que no va a la iglesia, hay gente que nunca ora, y Dios de una de otra manera se manifiesta a él o a ella, o le habla muchas veces, y como no tienen tiempo caminando con Dios y no conocen a Dios, no pueden percibir, no pueden ver a Dios, no pueden escuchar a Dios, no pueden darse cuenta que están en la presencia de Dios. Pero cuando hay cristianos como usted y como yo, que estamos caminando constantemente con Dios y escuchamos el susurro del Señor, escuchamos la voz de Dios o miramos las maravillas que Dios hace, aún, hermanos, en permitirnos congregarnos un miércoles estando en la casa del Señor. La percepción espiritual de Josué. Mira lo que vemos ahí. Leamos capítulo 13, versículo 13 de Mateo. Por otro lado, hay personas, hermanos, que nunca han percibido y nunca van a percibir la palabra de Dios y nunca van a poder ver espiritualmente lo que Dios está haciendo. Tal era el caso, hermanos, de esta generación en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 13, la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo a este grupo le hablaba por parábolas. Capítulo 13, versículo 13 en adelante. Dice así: por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué dice ahí, hermanos? No ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿A qué se está refiriendo el Señor? Viendo no ven, oyendo no oyen. No les está hablando en el sentido físico, sino le está hablando en el sentido espiritual. Dice, aunque ellos pueden ver físicamente, espiritualmente no pueden ver. Aunque ellos pueden oír espiritualmente, físicamente, espiritualmente no pueden oír. Y el Señor dice, a estas personas yo les hablo por parábolas. ¿Y qué era una parábola? Era una historia hablando de las cosas espirituales usando cosas materiales. Y a este grupo de personas dice que Él nada más les hablaba por parábolas porque ellos no entendían. Versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha, ¿qué, hermanos? Se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado, ¿qué, hermanos? Sus ojos. Allí está el problema. Es que ellos oían, hermanos, pero no hacían caso. Ellos miraban, pero no prestaban atención. Y dice la Biblia que el corazón de ellos se había engrosado. En otras palabras, hermanos, se había cauterizado. El corazón de ellos ya se había endurecido. El corazón de ellos ya no estaba tan tierno. Ya ellos escuchaban la palabra de Dios, pero ya no se quebrantaban. Quizá, hermanos, se les predicaba en contra del pecado y ya ni siquiera se preocupaban. Se les predicaba acerca de la inmoralidad y ya ni se preocupaban. Ya nada les sorprendía. Para ellos, hermanos, todo era común. Y cuando el Señor les hablaba, dice la palabra de Dios que les hablaba en parábolas porque ellos viendo no veían y oyendo ni escuchaban porque no podían percibir lo que el Señor hablaba. Ahora versículo 15 nos continúa diciendo: para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice, yo definitivamente les hablo en parábolas para que de por sí ellos no quieren entender, y les hablo en parábolas para que menos entiendan. Es interesante lo que el Señor está hablando de esta gente. Pareciera como que el Señor está
queriendo que ellos mismos se queden sin conocer nada de Dios. Pero no es la voluntad de Dios que el pueblo muera en ignorancia. Dios no quiere, hermanos, que nadie perezca. Pero dice Dios, como yo ya les he hablado muchas veces, una y otra vez, y cada vez que les he hablado, no quieren escuchar, se rebelan en contra de mis mandamientos. Ahora bien, ahora simple y sencillamente les voy a contar historias. Continúa versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque ¿qué, hermanos? Porque oyen. Entonces cuando vamos al Antiguo Testamento y encontramos ahí que Josué, hermanos, está a punto de entrar a Jericó. Recuerden, acaban de pasar el río Jordán. Recuerden, ya entraron, hermanos, y ahora el maná ha cesado. Ya no van a tener maná por el próximo tiempo porque empezaron a cultivar de la tierra. Y ahora están para tomar la primera ciudad, la ciudad de Jericó, que estaba cerrada, bien cerrada, dice la palabra de Dios. Y aquí está Jericó, hermanos, aquí está Josué, cerca de Jericó, hermanos, mirando hacia Jericó, listo para entrar a la batalla, listo, hermanos, para poseer esa tierra. Pero antes de poseer esa tierra, dice la Biblia que entonces Josué, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él. Vio a este varón. Él, hermanos, física y espiritualmente pudo ver a este varón que se identifica como el príncipe del ejército de Jehová. Quiere decir que tenía una perspectiva espiritual. Quiere decir que él estaba una percepción espiritual. Quiere decir que Josué estaba, hermanos, bien atento a lo que Dios tenía que decirle. Déjeme hacerle una pregunta. Esta semana, ¿ha escuchado la voz de Dios? ¿Ha hablado Dios a su vida? ¿Ha usted visto la mano de Dios en su vida? Pastor, ¿cómo? ¿De qué está hablando? Si yo digo que escuché la voz de Dios, la gente va a pensar que estoy loco. No, no estoy loco, no estamos locos. Somos cristianos genuinos. Y el cristiano debe de escuchar la voz de Dios constantemente. El cristiano constantemente debe de estar viendo la mano de Dios obrando en su vida. Y si usted y yo no la estamos viendo y no estamos escuchando la voz de Dios, es porque no tenemos una percepción espiritual, no podemos ver. Y hay algo que nos está cerrando los ojos y los oídos, y es el pecado. Estoy hablando, hermanos, esta semana Dios está hablando. Dios habla todo el tiempo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, mira, vaya en Hebreos, y no estaba esto en mis notas, pero creo que es un buen versículo para reforzar lo que estamos hablando en esta noche. Capítulo 1 de Hebreos, por favor, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1 de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Oiga esto, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién, hermanos? Por el Hijo. Quiere decir, hermanos, que Dios siempre ha hablado y Dios está hablando y Dios sigue hablando y seguirá hablando. Pero la pregunta no es si Dios habla o si Dios habló o si Dios seguirá hablando. La pregunta es, ¿estamos nosotros escuchando la voz de Dios? Por eso preguntaba, ¿escuchó usted la voz de Dios esta semana? ¿El Espíritu Santo de Dios redarguyó su vida? Joven, Dios habló a su corazón, y si Dios habla a su corazón, habla a su vida, trayéndole convicción en su mente, en su corazón, hágale caso, óigalo y haga lo que Dios le manda a hacer. Por ejemplo, joven, si en esta semana usted estaba ahí en el computador o en el teléfono y usted abre una página que no debió de haber y de repente dice, ¿qué estoy haciendo? Yo soy cristiano, escúcheme, es el Espíritu Santo de Dios hablándole. Deje a un lado el teléfono y vaya de rodillas delante de la presencia de Dios y pídale perdón. ¿Me estoy explicando, hermanos? Eso es tener una percepción espiritual. Usted escucha la voz de Dios, hermano. Esta semana usted está manejando, usted está haciendo algún negocio o algo quiere hacer chueco y de repente dice, hey, eso no está bien. Hágale caso a la palabra de Dios. O si usted se encontró mintiendo y dijo, hey, estoy mintiendo, no es usted, es Dios quien le está hablando, y para de mentir. De repente se dio cuenta que no había leído la Biblia y dice, hey, híjole, yo necesito leer la Biblia. Es Dios hablándole. No he orado, es Dios hablándole. Dios, hermanos, está hablando. La pregunta es, ¿estamos nosotros escuchando la voz de Dios? Josué, hermanos, escúcheme bien. Aunque era el líder ahora dirigiendo a toda una nación, Josué, hermanos,
tenía un sentido espiritual bien perceptivo a la voz de Dios y a lo que Dios tenía que mostrarle. Entonces, en primer lugar, vemos la percepción espiritual de Josué. Vio al príncipe del ejército de Jehová. En segundo lugar, la valentía de Josué. Veamos la valentía de Josué en el versículo 13. También dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Ahora vean, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Oiga esto. ¿Cómo vio a este varón con una, qué hermanos? Con una espada desenvainada. ¿Qué nos enseña eso? Que no era cualquier varón, era un varón, hermanos, que si lo podemos poner así en una figura física, podemos imaginarnos a un soldado. Podemos imaginarnos, hermanos, a un guerrero fuerte, alto, así como el pastor. Fuerte, ¿verdad? Alto y bien fornido y ahí parado, listo para la batalla con la espada desenvainada, dice la palabra de Dios. Ahora podemos ver la valentía de Josué allí. ¿Por qué? Mira lo que la palabra del Señor nos dice allí en el versículo 13. Tenía una espada desenvainada en su mano y Josué huyendo de él. ¿Verdad que no dice eso? Y Josué yendo hacia dónde, hermanos? Hacia él. Y Josué yendo hacia él, viendo a ese varón, hermanos, con la espada desenvainada, no cualquier varón, él mismo se identifica como el príncipe del ejército de Jehová, hermanos. En otras palabras, era algo muy importante, que a cualquier persona que lo viera le iba a intimidar. Pero Josué, hermanos, dice que yendo hacia él, oiga lo que hace, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No nada más vio al varón, tuvo una perspectiva espiritual correcta, pero ahora ve al varón, hermanos, y al verlo con la espada desenvainada, en lugar de huir hacia él, va hacia él. En lugar de huir de él, se dirige hacia él. Y le hace esta pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Háblame. Vamos a ponernos a cuenta tú y yo en este momento. ¿Eres de los nuestros? ¿Estás por nosotros o contra nosotros? Porque si no estás con nosotros, prepárate. Pero si estás con nosotros, bienvenido al equipo. Ahí vemos la valentía de Josué, hermanos. Ahora bien, recordemos lo que la palabra del Señor, mira, leemos lo que dice el capítulo 1, versículos 6, 7 y 9. Recordemos lo que el Señor le dijo a Josué cuando recién acababa de tomar el liderazgo. Lo que Dios le dijo a Josué cuando recién acababa de tomar el lugar de Moisés. Recuerden, Josué, hermanos, no había liderado al pueblo de Israel por los 40 años. ¿Quién había sido? Moisés. ¿Qué había hecho Josué? Simple y sencillamente seguir las órdenes de su líder y estar detrás de su líder. Pero Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 6, dice, esfuérzate, dice, ¿qué, hermanos? Versículo 7 dice lo siguiente, solamente esfuérzate, dice, ¿qué, hermanos? Muy valiente. Versículo 9 dice lo siguiente, mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué, hermanos? Valiente. Y seas valiente. Aquí está Josué con una buena perspectiva espiritual. Vio al varón. Recuerdes, hermanos, esto es una perspectiva espiritual. Yo no sé si usted se recuerda de aquel profeta que dice la palabra de Dios que iba a maldecir al pueblo de Dios. Y luego salió un ángel al encuentro para evitar que él fuera. Y se le apareció, hermanos. Y la asnita, la burrita, mejor vio al ángel de Jehová y no el profeta. ¿Se recuerdan esa historia? ¿Se recuerdan? Estaba tan ciego espiritualmente, hermanos, que mejor una burrita miró al ángel y no él. Este no es Josué, este ya vio al príncipe del ejército de Jehová claramente y lo ve parado con su espada desenvainada, que si usted lo ve diría, wow, con este no me meto. Pero Josué valientemente va y se acerca hacia él y dice, hey, eres de los nuestros, de nuestros enemigos. ¿De dónde le agarró esa valentía? Porque Dios le había dicho, hey, esfuérzate y sed valiente. Versículo 6. Versículo 7. Esfuérzate y sé muy valiente. Hermanos, escúcheme por favor. ¿De dónde obtiene la valentía Josué? ¿De dónde la obtiene? Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios el que le da la valentía, hermanos, y tenemos que entender que la vida cristiana, hermanos, no es para cobardes. La vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana es para cristianos valientes.
Se necesita valentía, hermanos, enfrentarnos contra un mundo lleno de gente burlona. Se necesita valentía enfrentarnos contra un mundo lleno de gente, hermanos, que se mofa de nosotros. Nos llaman nombres. Se burlan de los cristianos. Se burlan de las hermanas porque usan falda. Se burlan de los jóvenes porque no traen tatuajes, porque no traen aretes, porque no traen hoyos acá en la nariz, no traen hoyos en todas partes. Se burlan. Se burlan porque ya no tomas. Se burlan porque ya no fumas. Se burlan porque no vas al baile. Se burlan porque no usas drogas. Se burlan porque no usas los pantalones hasta las rodillas. Se burlan de todo. Y sabe que se necesita ser un cristiano valiente para enfrentar estas situaciones. Cualquier persona puede vivir como ellos. Cualquier persona se puede tatuar. Cualquier persona puede tomar. Cualquier persona puede hacer lo que le da su regalada gana, pero si necesita un cristiano valiente que diga, no, yo no tomo, yo no fumo, yo no voy al baile, pero como. Amén, hermanos. Miren cómo quedamos después de Año Nuevo. Y eso que está la pandemia. En la Biblia, en Mateo capítulo 11, versículo 12, la palabra de Dios ahí nos hace alusión, hermanos, acerca del reino de los cielos, y usa la palabra violencia y violento, y en realidad esa palabra también se puede utilizar como valientes. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 12, por favor. Usando el Señor como ejemplo el personaje de Juan el Bautista. ¿Se recuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista, ¿era cobarde o valiente? Era valiente. Mira lo que nos dice versículo 12. Desde los días de ¿quién, hermanos? De Juan el Bautista. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta ahora. Dice, el reino de los cielos, la obra de Dios, sufre violencia y los violentos, ¿qué dice, hermanos? Lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista, ¿y cómo fue catalogado Juan el Bautista? ¿Fue alguien miedoso? ¿Fue un pusilánime él? ¿Fue alguien que se espantaba por todo? No. Juan el Bautista, hermanos, era valiente. Él no le tenía miedo a nada ni a nadie. Cuando tuvo que decirle a Herodes, hermano, decirle, hey, no te es lícito tener esa mujer. Él no tenía miedo. Recuerde que le cortaron la cabeza, pero él no se amedrentó. Y dice el Señor Jesucristo hablando aquí, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, el reino de Dios, la obra de Dios sufre violencia. En otras palabras, hace falta que en las iglesias y hace falta que en los ministerios, hace falta que en las familias cristianas haya cristianos valientes. Hay muchos cobardes en las iglesias. Hay muchos cobardes en las congregaciones. Hay muchos maestros de escuela dominical cobardes que no enseñan la Biblia porque se me van a ir los estudiantes, o predicadores cobardes que no predican en contra del pecado porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué importa? Predique lo que la palabra de Dios enseña. Sea valiente. Enfréntese contra el enemigo si tiene que enfrentarse. Pero una cosa le voy a decir, escúcheme, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vemos la valentía de Josué. Ve al hombre, al varón, al príncipe del ejército de Jehová y le dice, hey, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Puede usted notar la determinación? El varón tiene la espada desenvainada. Pero aquí va Josué y le dice, ¿qué traes? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora, vean la valentía de Josué. Vean como líder. Vean como líder que es un hombre, hermanos, que no se amedrenta. Es un hombre que no se echa para atrás. Gloria a Dios por aquellos líderes, hermanos, que en los tiempos difíciles no bajan la guardia y le siguen dando. ¿Cómo se necesitan líderes valientes hoy en día en las iglesias? Líderes que digan, vamos a ir adelante, pase lo que pase, vamos a ir hacia adelante. Yo no quiero seguir, hermanos, a un líder que le tiene miedo a todo. Amén. Y mire lo que la palabra del Señor nos dice. Josué, hermanos, va y se presenta delante de este varón. Leamos una vez más allá en Josué capítulo 5. Me encanta leer esta historia. Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros
o de nuestros enemigos. Miren, aquí está Josué bien valiente, aquí está el líder del pueblo de Israel, y yo puedo decir, gloria al Señor, Josué, eres mi héroe, Josué, qué bendición, eres valiente, Josué, tienes buena visión, puedes caminar con Dios. Pero ahora note la valentía de Josué cuando ve la manifestación gloriosa de Cristo, porque él está viendo aparentemente a un hombre, a un varón. Pero miren lo que nos dice el versículo 14. Él respondió a la pregunta retórica de Josué. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Yo no sé, hermano, si esto le cliquea a usted. Pero Josué quiere pelear aquí contra este príncipe. Y le dice, hey, eres de los nuestros, a nuestros enemigos. Estás de aquel lado, de este lado. Y sabe que el príncipe le dice, eres bien valiente y te crees el muy. Pero ¿sabes qué? Escúchame, no estoy contigo ni estoy en contra de ti. Yo estoy aquí porque este es mi negocio. No es tu batalla, ni es la batalla de Dios, es mi batalla. Como príncipe del ejército de ¿quién, hermanos? De Jehová. No como príncipe de tu ejército. Yo soy el príncipe del ejército del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Cuando Josué escucha esto, hermanos, cuando Josué escucha esto, ahora, usted y yo hemos leído lo que dice Isaías 9:6, ¿verdad? Cuando dice príncipe de... Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Y usted note en el versículo, porque este es un estudio bíblico y analizamos la teología bíblica, y vea lo que dice el versículo, por favor. Dice, él respondió, no, mas como príncipe con P mayúscula. Amén. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido, ¿cuándo, hermanos? En el versículo 15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió, otra vez con P mayúscula. Esa es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? Por la actitud que Josué toma después de esto. Porque si tiene una gran visión y ve, hermanos, tiene la perspectiva correcta, ve al príncipe, ve a este varón, todavía no lo entiende muy bien, pero lo está viendo. Y después es valiente como un líder, se esfuerza y quiere enfrentarlo. Pero ahora cuando el príncipe del ejército de Jehová le dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová, mire la actitud de Josué. Versículo 14, él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, ¿qué hizo, hermanos? Postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué hizo? Le adoró. ¿Cómo sabemos que es la manifestación gloriosa de Cristo Jesús? Porque ninguna rodilla se va a doblar. Y Dios no permite que nadie se doble. Cuando estamos contra el enemigo, escúcheme bien, más son los que están con nosotros que los que están con el mundo. Vamos a pelear, vamos a darle guerra al mundo. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, reconozcamos nuestro lugar. Ya no está al tú por tú. Ahora dice, ¿qué dice mi Señor con S mayúscula? Nótelo, por favor. Cuando lee su Biblia, ponga atención a cosas como estas. ¿Qué dice mi Señor? S mayúscula. Y luego dice a su siervo. ¿Ya no eres el gran líder, Josué? ¿Ya no eres el macho? ¿Qué te pasó? Reconoce delante de la presencia de quien está. Delante de la presencia de Cristo Jesús. Hermano, hermana, escúcheme bien. No nos olvidemos que cuando salimos a pelear contra el enemigo vamos a estar de pie, firmes y adelante. Pero cuando estamos delante de Dios, de rodillas. Dije, cuando estamos delante de Dios, de rodillas. Delante de Dios no ganamos estando parados. Delante de Dios ganamos estando de rodillas. Y Josué dijo, ¿qué dice mi Señor? ¿A quién, hermanos? A su siervo. ¿Qué nos enseña esta declaración? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Nos enseña que Dios pelea con nosotros y por nosotros. Él dijo, no, sino como príncipe del ejército, ¿de quién, hermanos?
de Jehová he venido ahora. Nos enseña, hermanos, que Dios es el que pelea con nosotros y por nosotros. Usted sabe que esto de la vida cristiana, hermanos, no es difícil si dejamos que Dios pelee. Y Él siempre va a estar ahí luchando con nosotros. La segunda cosa que nos enseña y nos recuerda que la batalla no es de nosotros, sino de Dios. Dije, la batalla no es de nosotros, sino de Dios. Hermanos, esta batalla en la vida cristiana, el estar contra el enemigo, el sufrir las críticas y todo lo demás, hermano, no es por nosotros. La gente no es por nosotros, sino que ellos están peleando porque hay una guerra espiritual. Y no nos pertenece a nosotros, la batalla es de Dios. Y Dios está ahí siempre para ayudarnos. Ahora bien, va a haber situaciones donde Él va a decir, ok, esfuérzate y sé valiente. Va a haber situaciones donde Él va a decir, hey, necesitas tener una buena perspectiva espiritual, necesitas ver muy bien lo que estás haciendo y escuchar la voz de Dios. Pero cuando se trate de estar en lo duro de la batalla, no te olvides quién pelea por ti. Amén. No te olvides de quién es la batalla. Si no tenemos cuidado, hermano, nos afanamos tanto en esto de la vida cristiana. Y usted, hermano, hermana, si usted tiene 1 año, 2 años, 1 mes, 2 meses de ser salvo y usted dice, ay, pastor, yo he luchado, pero ¿sabe qué? No puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Y yo lo he intentado una y otra vez y lo he intentado y cada vez que lo intento fracaso. Recuerden, no se trata de usted, es de Dios. Lo único que le voy a decir, no deje de intentarlo. Porque al tiempo de Dios, cuando usted menos se dé cuenta, usted va a ser el cristiano maduro, firme, estable, valiente que Dios quiere que usted sea. ¿Sabe cuánto tiempo llevaba Josué siguiendo a Moisés? 40 años. Por 40 años Josué había estado con su líder. Y ahora Josué era el líder. Pero ahora recuerda, hermanos, el ángel del Señor o la manifestación gloriosa de Cristo Jesús le recuerda, Josué, no es tu batalla, es mi batalla. No es tu pueblo, es mi pueblo. No es tu familia, no es tu esposa, es mi esposa. No son tus hijos, son mis hijos. Ponlos en mis manos y yo voy a hacer de ellos lo que mejor me conviene. No es tu esposo, es mi hijo, déjame que yo trate con él. Hermana, si usted ha tratado con su esposo y sigue siendo cabezón, déjeselo a Dios. Dios le quita lo cabezón. Amén. Hermano, si usted tratando con su esposa y su esposa es más cabezona que usted, déjesela a Dios. Ay, pastor, pero es que no va a cambiar. Déjesela a Dios, recuerde, es la batalla del Señor. Todo lo que usted y yo tenemos que decir, Señor, ahí te la entrego, o ahí, arregla, porque yo no puedo. Miren, ni sus padres pudieron con ella. Usted menos, yo menos, pero Dios sí puede. ¿Cuál es nuestro lugar? Postrarnos. La reverencia de Josué hacia el Señor, lo vemos en el versículo 14. Dice, él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué dice, hermanos? Le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Verso 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué dice la palabra? Y Josué así lo hizo. ¿Usted se recuerda otra porción donde Dios se manifestó pero de otra manera y dijo las mismas palabras? ¿Dónde? En la zarza con Moisés, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Allá se presentó como Jehová de los ejércitos, como Jehová Dios, el yo soy. Y que le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Mire lo que Josué hizo. Por eso es que es importante que cuando escuchamos la voz de Dios, obedezcamos. Porque la victoria en la vida cristiana la da Dios cuando obedecemos a su palabra. Y los mandamientos de Dios dice que no son gravosos, no son pesados. Aquí está Josué, el líder, el guerrero, el soldado, porque ha peleado batallas.
y ha tenido la victoria. Aquí está listo para recibir una orden. Va a entrar a Jericó y Dios le va a dar órdenes. Pero mire qué orden tan simple le da el Señor. ¿Qué le dice el Señor? Quita. A ver, ¿qué difícil es eso? ¿Es algo difícil? A ver, hermano, quítese los zapatos. Quítese los zapatos, hermano. ¿Ya ve cómo lo está pensando? Se lo está diciendo el varón de Dios. Ay, pastor, pero me apestan. Pastor, tengo juanetes. Pastor, tengo la uña de gavilán. Nos cuesta obedecer un simple mandamiento como ese. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué le dijo? Es santo. Así cuando Dios nos manda a hacer algo, Él nos dice por qué y nos recuerda por qué. Bien, vamos a terminar este estudio bíblico con lo siguiente. ¿Qué podemos aprender de la actitud de Josué? En este caso, primero, que en tiempo de lucha no debemos de olvidar postrarnos ante Dios. En los tiempos de luchas, en los tiempos de batallas, en los tiempos de conflictos, en los tiempos de desánimos, en los tiempos de enfermedades, en los tiempos que estamos bien ocupados, en el tiempo cuando trabajamos para Dios, no debemos de olvidarnos postrarnos ante Dios. ¿Estaba ocupado Josué? ¿Tenía mucho que hacer, sí o no? Pero era tiempo de postrarse ante el Señor. ¿Quería Josué pelear, sí o no? Sí quería pelear, pero no era tiempo de pelear, era tiempo de postrarse. Cuando, hermanos, en los tiempos de luchas, no debemos de olvidarnos de postrarnos ante Dios. ¿Sabe qué necesita usted hoy en día si está pasando por problemas difíciles? Postrarse ante Dios. No, pastor, ya llamé al banco y estoy pidiendo un préstamo. No, pastor, ya le llamé a mi vecino y me quiere, y ya le llamé aquí. Ya llamé al psicólogo, pastor, ya llamé al abogado. Escúcheme, póstrese ante Dios. Deje que Dios le diga lo que tiene que hacer. Y cuando Dios le diga lo que tiene que hacer, hágalo. Por simple que parezca, hágalo. Siguiente, que en tiempo de lucha debemos de disponernos para servir a Dios. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? En tiempo de lucha, en tiempos difíciles, hermanos, es cuando menos debemos de dejar de servir. Muchos cristianos, cuando están pasando tiempos difíciles, se apartan del servicio, renuncian a sus ministerios, no hacen lo que estaban supuestos a hacer, cuando en realidad en tiempo de lucha debemos decir, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Me siento desanimado, me siento cansado, me siento triste, fallecimiento o enfermedad, lo que sea. Señor, ¿qué quiere que yo haga? Vete a tu clase, enseña tu clase, vete a ganar almas, vete a la iglesia y el Señor va a dar la victoria. La próxima cosa que podemos aprender de esta actitud que tomó Josué es que en tiempo de lucha es importante mantenernos obedeciendo a la voz de Dios. En tiempo de lucha es importante mantenernos obedeciendo a la voz de Dios. Cualquier cosa que Dios le diga cuando usted está pasando por tiempo difícil, hágalo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo el Señor a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Quiere tener éxito en su vida? Ahí está el secreto. Haga lo que Dios le dice. Hagamos lo que Dios nos manda. Mi Señor, ¿qué quiere que haga? Yo quería pelear y yo entiendo quién es usted. ¿Qué quiere que haga? Y el Señor le dice, nada más quítate los zapatos. Eso es todo.
qué mandamiento tan, podemos decirle, tan insignificante, si lo podemos llamar de esa manera. Hermano, es algo tan práctico. Mi niño ¿dónde está Andrés? Creo que ya se quitó los zapatos, Andrés. Se suben a la ven y se quitan los zapatos. Nadie tiene que decirles. Y muchos cristianos, ay, si Dios me pidiera que yo fuera a la África a predicar la palabra de Dios a la África, yo iría. Mentiroso, no vamos aquí a Houston y vamos a ir a África. No, si Dios me pidiera que yo enseñe una clase de escuela dominical, yo la enseñaría. Mentiroso, le manda que venga a la iglesia y no viene. ¿Me explico? Dios nos está hablando y en tiempos difíciles obedezcamos la voz de Dios. La próxima vez que usted se quede en casa, note lo que le voy a decir, la próxima vez que usted se quede en casa, un día de culto, y allí en casa, algo dentro de usted le diga, ¿qué estás haciendo aquí? Levántese de donde está y póngase a orar. Dígale, Señor, perdóname porque no fui a la iglesia. Hoy es día de iglesia y no fui. Y obedezca. Y la próxima vez que Dios le hable y le diga algo, usted póngase de rodillas y le diga, Señor, perdóneme, voy a hacer lo que usted me dice que haga. Vamos a ponernos de pie.